El pasado domingo estábamos introduciendo nuestro sermón de el libro de Habacuc con una ilustración sobre los juicios de Nuremberg. Como decíamos el pasado domingo, estos juicios eran unos juicios que se suscitaron luego de la Segunda Guerra Mundial. Y en esos juicios se procesaron a los principales líderes nazis que fueron guiados a asesinar a aproximadamente 17 millones de víctimas, entre judíos y no judíos, entre los cuales habían mujeres, niños, ancianos, varones que fueron torturados y matados de las maneras más atroces que tú te puedas imaginar. En esos juicios empezaron a preguntar a cada uno de los acusados cómo se declaraban. Y lo llamativo de esos juicios, los juicios de Nuremberg, es que cada uno de los acusados, cada uno de los líderes nazis sentados en los banquillos de acusados, empezaban a declararse inocentes. Yo soy inocente. Y ellos culpaban por toda la maldad expresada en la Segunda Guerra Mundial al Führer, es decir, a Adolf Hitler. Hitler era el malo, él era el demonio, nosotros no. Hitler era el cerebro maquiavélico detrás de todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial y nosotros, decían ellos, solamente éramos miembros que obedecían al cerebro, Hitler. Y llevando tal vez esta ilustración a una breve aplicación a nosotros, ¿no te pasa a veces lo mismo? Que te ves tentado a minimizar tu maldad, a minimizar tu propio pecado, comparándote con otros que, según tú, son más malos que tú. ¿No te pasa? En la mañana de hoy vamos a continuar con nuestra serie de sermones expositivos en el libro de Habacuc y vamos a desglosar la segunda parte del versículo 13 del capítulo 1 de Habacuc. Recuerden que el pasado domingo vimos la primera parte de Habacuc 1:13 y hoy vamos a desglosar la segunda parte, Habacuc 1:13b, en dos encabezados. Número uno, el argumento que Habacuc usaba diciendo que los de Judá eran menos pecadores que los caldeos o babilonios, ¿no? Vamos a ver que ese argumento de Habacuc es antibíblico. Y en segundo lugar, vamos a ver el punto que dice que Dios no mide la justicia por grados o niveles. Dios no mide su justicia por grados o niveles. El título de nuestro sermón en esta mañana es Las raíces profundas de la maldad del ser humano. Y vamos a hacer lectura de los versículos 12 al 14 del capítulo 1 de Habacuc para poder tener en contexto la porción que vamos a tomar en esta mañana. Habacuc capítulo 1, versículos 12 al 14. Dice así la palabra del Señor. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar y como reptiles que no tienen quien los gobierne. El profeta Habacuc, desde el principio de este capítulo, había estado pidiendo que Dios juzgue a Judá por sus pecados. Si nosotros leemos desde los versículos 2 al 4, nos vamos a dar cuenta que Habacuc acusaba a Judá de ser violento, de que había dentro de Judá destrucción, pleitos, manipulación de la justicia, y es en ese contexto en donde Habacuc alza su clamor quejumbroso a Dios y le dice: Señor, ¿por qué permites todo esto? ¿Por qué me permites ver a mí todo esto? ¿Se dan cuenta?
Habacuc, al ver los pecados de Judá, empieza a pedir la justicia divina. Pero si la situación espiritual de Judá le causaba indignación, la respuesta que vino después de la queja de Habacuc, la respuesta de Dios a Habacuc, le trajo más indignación todavía, porque Dios le había estado diciendo, voy a hacer justicia, pero voy a mandar a los caldeos como mi herramienta para implementar justicia a los de Judá. Entonces, eso le causó indignación al profeta. Recordemos que los caldeos son más conocidos por nosotros como el imperio babilónico. Los babilonios eran la potencia militar más poderosa en esa época, tanto que habían derrocado a la potencia anterior, que eran los asirios. En fin, Habacuc estaba indignado porque Dios iba a usar una nación extranjera para juzgar a su pueblo. Recordemos también que el libro de Habacuc tiene un formato de diálogo, ¿verdad? Habacuc se queja a Dios y Dios le responde. Luego Habacuc vuelve a quejarse ante Dios en base a la respuesta de Dios y más adelante vamos a ver cómo el Señor le vuelve a responder. Es un diálogo entre Dios y el profeta. Y en el diálogo que el profeta tiene con Dios a lo largo de este libro, nos va mostrando que hay una tensión que Habacuc tenía entre su fe y las circunstancias. Habacuc conocía tanto de Dios, y eso es evidente cuando empezamos a leer, por ejemplo, los versículos 12, 13. Habacuc va mostrando que él es un teólogo, un conocedor de Dios. Pero aquí está su lucha del Habacuc teológico. Él no sabía cómo engranar todo lo que académicamente conocía de Dios con lo que sucedía a su alrededor. Podríamos interpretar el pensamiento de Habacuc, de lo que ya hemos leído en todo el capítulo 1, o hasta donde vamos del capítulo 1, de la siguiente manera. Habacuc podría estar pensando así: ¿cómo puede ser que un Dios que es santo, 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 pueda usar una nación tan impía, tan oscura, tan pecadora como los caldeos para disciplinar a su propio pueblo? ¿Cómo puede ser que un Dios que es justísimo haga uso de una nación injusta para implementar justicia? Suena como un trabalenguas y al mismo tiempo como una contradicción, ¿verdad? Bueno, Habacuc tenía eso en su cabeza una y otra vez. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser el Dios santo, el Dios justo, utilizar a los caldeos? Bueno, este pensamiento crítico que Habacuc tenía sobre el accionar de Dios tiene como fuente una errónea autopercepción que Habacuc tenía sobre sus pecados y sobre los pecados del pueblo al cual él pertenecía, que era Judá. Habacuc estaba equivocado, completamente equivocado sobre lo que él creía de sí mismo y de su pueblo. Tenía una idea errónea sobre su propia maldad. Los babilonios eran tan malos como el diablo en la mente de Habacuc, y nosotros, comparados con ellos, somos angelitos. Es un poco parecido a lo que decíamos anteriormente de cómo se justificaban los líderes nazis en los juicios de Nuremberg, ¿verdad? Hitler es el diablo, nosotros solamente angelitos usados por él, ¿no? Bueno, es común, hermanos, en nuestra tendencia pecaminosa subestimar nuestra maldad. Es común en nuestra naturaleza caída que tengamos en poco nuestro propio pecado. Ya hemos hablado en otra ocasión que Habacuc insinuaba incluso que Dios podría estarse equivocando al hacer o al anunciarle a Habacuc lo que tenía planeado hacer, que era enviar a los caldeos. Y en su queja, el profeta acusa a Dios incluso de ser un Dios inactivo ante el pecado, un Dios de brazos cruzados ante el pecado, un Dios que guarda silencio ante la maldad y lo acusa de ser un salvador negligente,
un Salvador flojo. En la última parte de este versículo 13 de Habacuc capítulo 1, el profeta repite nuevamente esa misma fórmula y lo hace con una pregunta. Dice, ¿por qué ves a los menospreciadores y callas? ¿Se dan cuenta? El mismo tono que ha estado usando anteriormente Habacuc lo repite en esta pregunta. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas? Hermanos, ante esta aseveración del profeta Habacuc es bueno repetir nuevamente esta verdad. El hecho de que nosotros no nos percatemos a simple vista del accionar de Dios ante la maldad, ante lo que sucede en esta sociedad que está inmersa en el pecado, no significa que Dios está inerte. No significa que Dios está de brazos cruzados sin hacer nada o que Él está socapando el pecado. Claro que no. Aunque nosotros vemos que hay maldad en este mundo, hay maldad en nuestra sociedad, nosotros tenemos que saber lo que la Biblia nos muestra, que Dios está obrando, aunque tú no te des cuenta, aunque tú no lo aprecies con tus ojos, Dios está obrando y está encaminando todas las cosas para cumplir sus propósitos sapientísimos y santísimos. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros recordar esta verdad, sobre todo cuando nosotros estamos sintiendo el dolor de primera mano, verdad? El sufrimiento de cerca. Olvidamos que Dios está al control de todo, que el trono en los cielos no está vacío, que Dios está dominando el universo que ha creado. Ver a los menospreciadores, esta frase, esta palabra que utiliza Habacuc, se está refiriendo a los que rechazan a Dios, los menospreciadores de Dios, los menospreciadores de la voluntad de Dios. Bueno, según Habacuc, Dios ve a estos que le rechazan y no hace nada. Y les deja salirse con la suya. Pero, estimada iglesia, ver que muchos que rechazan a Dios prosperan no significa que ellos estén agradando a Dios y que al contrario van a terminar burlando a Dios. Claro que no. Ellos no terminarán saliéndose con la suya. No significa que Dios se complace en su maldad y que va a dejar que sus pecados queden en la impunidad. Claro que no. Estamos hablando de los babilonios, ¿verdad? Los caldeos. Ellos fueron usados por Dios para ir y hacer justicia por los pecados de Judá. Pero eso no significa que Dios estaba agradándose en los pecados de los caldeos y no significa que los caldeos se iban a salvar de su propio juicio. Dijimos el pasado domingo que los mismos caldeos terminaron sufriendo el juicio de Dios y cómo ellos cayeron como un imperio, cayeron estrepitosamente a manos de los medopersas en el año 539 a.C. Su caída tiene fecha. Su rey murió esa misma noche de la conquista de los medopersas en contra de los caldeos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Dios no deja el pecado de nadie en la impunidad. Claro que no. Así que el aparente silencio de Dios ante los menospreciadores de lo que se queja Habacuc no significa que Dios está de brazos cruzados y que su justicia será burlada. No. Pero ¿cuál es la idea central que Habacuc quiere mostrar con esta pregunta? Habacuc está insinuando que Judá es menos malo que los caldeos y por tanto es indigna de ser castigada a mano de los caldeos. Ellos son los demonios y nosotros los angelitos. ¿Cómo quieres castigar a los ángeles con los demonios? ¿No? Habacuc 1:13b dice, y callas, cuando destruye el impío al más justo que él. ¿Pueden apreciar
el tono con el que Habacuc dice esta frase. Y callas, tú, Señor, el de los brazos cruzados, el que ve cómo se está haciendo maldad y ahora me estás anunciando este plan que tienes. Tú, Señor, callas cuando destruye el impío al más justo que él. Vamos a ver algunos puntos referentes a este pensamiento de Habacuc, en el cual él percibía que Judá era más justo que los caldeos y por tanto eran indignos de ser juzgados a manos de ellos. Vamos a ver nuestro primer punto en esta mañana, un punto muy breve. El argumento de Habacuc de que somos menos malos que ellos es un argumento antibíblico. La Biblia nos enseña que desde la caída de Adán y Eva en el huerto del Edén, nuestra inclinación natural, es decir, la inclinación de todos los que descendemos de Adán y Eva, es hacia el mal, es hacia el pecado. El mismo apóstol Pablo, ya en el Nuevo Testamento, y estamos hablando de un siervo de Dios, ya salvo, ya rescatado de la condenación del pecado, habla en Romanos capítulo 7 de esa lucha interna que hay entre su mente que se va renovando, como dice también en Romanos capítulo 12, ¿verdad? Que nuestra mente, la mente del cristiano debe ir renovándose. Pero hay una lucha contra el pecado que aún mora en nosotros. Y Pablo clama ante esa tensión y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero comienza el capítulo 8 engrandeciendo a Dios por la obra de Jesucristo. Porque si no fuera por Cristo, seguiríamos clamando, miserable de mí. Pero bueno, Pablo nos muestra incluso que siendo salvos, siendo ya cristianos, tenemos todavía esa lucha con el pecado que mora en nosotros. Y el ser natural nace con esa inclinación hacia el mal. Ahora es bueno también aclarar que originalmente fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, por lo cual, terminada la creación, Dios dice, y he aquí que todo era bueno en gran manera, incluyendo el hombre. Entonces no podemos decir que el ser humano fue creado defectuoso, que el ser humano fue creado con una imagen empañada, distorsionada desde el principio. No, no fue así. El hombre era bueno. A imagen y semejanza de Dios los creó, dice la palabra. Pero luego de la caída, esa imagen se distorsionó, se nubló, se empañó. De manera que los descendientes de Adán y Eva, luego de la caída en pecado, nacemos con esa imagen distorsionada de nuestros padres primeros, con esa naturaleza pecaminosa de nuestros padres primeros. Dice Génesis capítulo 5, versículo 3. Esto ya sucede fuera del Edén. Recuerden que Adán y Eva pecan en el capítulo 3, son echados del huerto porque ya estaban en pecado, no se arrepintieron ante Dios, trataron de excusarse echando la culpa el uno al otro, menos a ellos mismos. Entonces, Génesis capítulo 5 ya vemos a un Adán y Eva fuera del huerto, fuera de una relación cercana con Dios. Y en ese contexto leemos lo siguiente. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo, escuchen bien, a su semejanza, a la semejanza suya, ¿no? De él, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Así que nuestro antepasado Set nació con la imagen y semejanza de su padre Adán, el cual mantenía la imagen de Dios. Adán no es que perdió la imagen de Dios, pero esa imagen se distorsionó. Pero esa imagen borrosa luego fue transmitiéndose de generación en generación a sus demás hijos, de donde nosotros descendemos. Por causa del pecado,
nosotros nacemos también con la imagen y semejanza del Adán caído. Salmos capítulo 51, versículo 5. El rey David, inspirado por el Espíritu Santo, habla sobre su concepción y dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. David está dando una verdad profunda sobre nuestra naturaleza pecaminosa con la cual ya nacemos. Todos nacemos desde el vientre de nuestra madre con una naturaleza pecaminosa. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 3, versículo 10, en el contexto de que algunos judíos se creían más justos que los gentiles solo por ser de nacionalidad judía, de nacionalidad israelita. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Pablo dice en el capítulo 3, versículo 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros, los judíos, ahí entre corchetes, entre paréntesis, somos nosotros los judíos mejores que ellos, los gentiles? Y Pablo responde, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos, no dice algunos, que todos están bajo pecado, judíos y gentiles, todos están bajo pecado. Y termina el versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Creo que el apóstol Pablo no podría haber expresado de otra manera más clara lo que acaba de decir. Todos están bajo pecado. No hay justo ni un uno. No importa si eres judío, dice Pablo, si eres un israelita nacido de las entrañas mismas de Jerusalén, todos están bajo pecado. No hay justo ni un uno. Y podríamos tal vez aplicarlo a nuestro contexto actual. No importa si eres un hijo de cristiano, nacido en una familia cristiana, en maldad has sido formado. En pecado te concibió tu madre, haciendo alusión a lo que dice David en el Salmo 51. Así como Set, el hijo de Adán, ¿verdad? Tú también eres un hijo de Adán, engendrado a su imagen y semejanza, caída ya, distorsionada, de naturaleza pecaminosa. Ahora, con esto no estamos diciendo que, como alguna vez decíamos también, ¿verdad? Que el hombre va por ahí echando fuego por las narices como un dragón, ¿no? Enfurecido. Pecador soy. No, no, no. No estamos diciendo eso. Hay muchas personas que podríamos a simple vista decir, ah, mira, ese parece un buen ciudadano, ¿no? Se porta bien, es amable. Incluso tenemos en la Biblia la experiencia de Cornelio, que era respetado en su sociedad, siendo gentil, incluso era respetado por los judíos. Y era un hombre externamente religioso, oraba, daba limosnas, pero la Escritura nos muestra que él no era salvo, a pesar de que mostraba externamente una aparente justicia, una aparente bondad. Todos somos descendientes de Adán y nacemos, así como David, ¿no? Con una naturaleza pecaminosa. Así que, estimados hermanos, el argumento de Habacuc, en el cual decía que Judá era menos mala, menos pecadora que Babilonia, es un argumento contrario a las Escrituras. Contrario a lo que nosotros vemos que la Biblia habla del ser humano. El hombre es por naturaleza inclinado al pecado. Así pasamos a nuestro punto número 2. Dios no mide la justicia por grados o niveles. Dios no mide la justicia por grados o niveles. A lo que nos referimos con esta frase es que para Dios el pecado es horrendo y digno de castigo, sea el pecado una mentira
o un asesinato. Y ahorita seguro en nuestra mente estamos, pero ¿cómo? ¿Cómo una mentira y un asesinato podrían ser juzgados de la misma manera? Sea el pecado en nuestra mente, ¿verdad? Algo común, como la mentira, Dios lo juzga. Dios lo juzga y Dios lo aborrece tanto que Cristo murió por ese pecado en la cruz. Así aborrece Dios la mentira. Y ahora te voy a mostrar algunos ejemplos bíblicos de cómo un solo pecado puede traer desgracias tremendas, ¿no? Adán y Eva, que es lo que hemos estado viendo eh, hasta ahora, fueron expulsados del huerto del Edén y la maldición de Dios cayó sobre ellos y sobre el resto de la humanidad. Y hasta ahora seguimos sufriendo las consecuencias del pecado de Adán y Eva, pero fue un solo pecado lo que ocasionó todo eso. Ellos desobedecieron a Dios. Dios había dado el mandato de un fruto, de no comer del fruto prohibido. Y la desobediencia trajo todo lo que ahora nosotros vemos como consecuencias del pecado. Un solo pecado, la desobediencia. Si nos vamos al Nuevo Testamento y vemos también eh, en el libro de los Hechos, capítulo 5, la historia de Ananías y Zafira, un matrimonio que se le ocurrió tratar de mentir al Espíritu Santo sobre su ofrenda, ¿verdad? Y ellos querían quedar como los grandes dadores, pero estaban mintiendo. Y su mentira les costó la vida. Por mentir, ellos terminaron muriendo a los pies del apóstol Pedro y siendo enterrados por los jóvenes en la iglesia. Algunos decían incluso, ¿no? Como se considera los primeros años de la iglesia primitiva, que las primeras actividades del grupo de jóvenes fue enterrar a Ananías y Zafira, ¿no? Hermanos, la mentira ocasionó que el juicio caiga sobre ese matrimonio. Así que no es que Dios se toma la mentira como un pecadillo y ya, no, es una mentirita. No, hermanos, Dios aborrece todo pecado y Él implementa su justicia sin ver niveles, ¿no? Implementa su justicia. No minimicemos el pecado. No tratemos de justificarnos diciendo, pero de mí mi pecado es una mentira. Yo no soy un asesino, por ejemplo, ¿no? Así tratamos a veces de justificarnos. Cuando el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, empieza a dar una lista de pecados, entre esa lista hay pecados, por ejemplo, como la fornicación, los homicidios, los aborrecedores de Dios, los soberbios. Pero en esa misma lista, el apóstol Pablo también menciona a los desobedientes, a los inmisericordes, a los injustos, a los envidiosos, a los avaros, a los murmuradores. Y termina ese capítulo en el versículo 32, Romanos 1:32, diciendo que todos ellos son dignos de muerte. ¿Qué? Los homicidas, dignos de muerte, del mismo juicio junto a los envidiosos. Dios no mide su justicia, no mide la justicia que Él aplica por grados o por niveles. De manera que los pecados del pueblo de Judá, descritos por Habacuc como destrucción y violencia, ¿recuerdan? Habacuc 1 del 2 al 4, destrucción y violencia había en Judá, pleito y contienda, juicio torcido, había justicia torcida, había una ley debilitada, habían juicios sin verdad. Habacuc nos estaba mostrando cuál era el pulso espiritual que tenía Judá en ese momento, y era un pulso completamente débil, desesperanzador.
El pueblo de Judá vivía su día a día como quebrantadores del pacto de Dios, lo cual nos iba a demostrar también la incapacidad del ser humano de salvarse por sus propios medios, la incapacidad del ser humano de poder hacer la voluntad de Dios por sus propias fuerzas. A veces pensamos, ¿verdad?, que los 10 mandamientos desde el Antiguo Testamento eran como la carta de salvación, ¿no? Pero nosotros vemos en el Antiguo Testamento que nadie podía cumplir la ley. Incluso Santiago decía, ¿verdad?, que con solo incumplir uno de los 10 mandamientos ya te hacías culpable de todos. ¿Cómo se salvaba la gente entonces? También va a decir un profeta del Antiguo Testamento, uno de los profetas menores, que luego es citado por el apóstol Pablo en los Romanos, que es por fe, es por fe. Cuando habla de Abraham, también dice que Abraham fue justificado por fe, que luego esa fe se fue expresando en frutos, en buenas obras, pero fue la fe en la promesa de Dios. Y vemos aquí un pueblo, el pueblo de Judá, en la época de Habacuc, mostrando esa naturaleza pecaminosa y cómo ellos, siendo un pueblo escogido por Dios para alumbrar a las naciones, rompieron el pacto de Dios. Éxodo capítulo 19, versículos 5 al 6, Dios le habla a Moisés y le dice que anuncie lo siguiente al pueblo en el monte Sinaí. Versículo 5 de Éxodo 19 dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz, dice Dios, y guardareis mi pacto. Pueden darse cuenta el tono en el cual Dios está hablando respecto a este pacto, un tono condicional. Si diereis oído a mi voz, si guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros, recuerden, si diereis oído a mi voz, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Ahora pregunto, ¿el pueblo habrá dado oído a la voz de Dios después de este pacto en el Sinaí? ¿El pueblo de Israel será que ha guardado el pacto de Dios? No, no lo ha guardado y por tanto ha perdido los privilegios que venían con el cumplimiento de ese pacto. Obviamente, aunque se estarían pagando las consecuencias de haber roto el pacto de Dios, consecuencias que fueron advertidas por Dios en Deuteronomio capítulo 27 y 28, ¿verdad? Cuando se habla de las bendiciones y maldiciones de cumplir la voluntad de Dios. Bueno, aunque el pueblo era digno del juicio de Dios, y de hecho sufrieron el juicio de Dios, Dios misericordiosamente guardó un remanente fiel. A lo largo de la historia, a lo largo de la historia bíblica, vemos cómo la fidelidad de Dios a su palabra nunca se rompe, aunque el hombre la rompe. Dios es fiel a su palabra y por amor a su palabra, por amor a su nombre, cumple lo que promete, porque Dios no es mentiroso, Dios es verdad, porque Dios es fiel, Dios no es uno que dice y no cumple. Así que Dios guardó un remanente fiel. Y eso lo declara al profeta Isaías, ¿verdad? Cuando él, asustado de que lo perseguían para matarlo, Jezabel, la esposa del rey Acab, se esconde en una cueva, pero Dios lo saca de esa cueva y le dice lo siguiente, o esto es lo que sucede cuando hay ese encuentro entre Dios y Elías. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 13, dice: y cuando oyó Elías, oyó un terremoto, oyó un fuego, oyó un silbido apacible. Cuando oyó todo eso, dice que cubrió su rostro con su manto
y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Verso 14. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel, escucha lo que dice Elías, los hijos de Israel han dejado tu pacto. El pueblo se había alejado del pacto de Dios. Han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, dice Elías, y me buscan para quitarme la vida. Pero en el verso 18, ¿qué le dice Dios? Yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Dios se iba a encargar de eso. Dice, yo haré que queden 7,000 hombres fieles a mí. Hombres que no se doblen ante la idolatría, ante la sociedad que tal vez los presione a alejarse de mí y de mi pacto. Yo haré que queden 7,000 fieles. Hermanos, este pasaje nos revela verdades asombrosas. Verdades asombrosas. Una de ellas, en primer lugar, es que efectivamente y lamentablemente el pueblo de Israel sí había dejado el pacto de Dios. Lo confirma Elías. El pueblo se había alejado del pacto de Dios. Y porque se alejaron del pacto de Dios, habían desechado los privilegios que venían con ese pacto. ¿Recuerdan Éxodo 19? Si oyeres, si diereis oído a mi voz, seréis mi especial tesoro sobre los pueblos, y seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Así que lamentablemente es confirmado que el pueblo de Dios rompió el pacto con Dios. Pero vamos a ver que no arruinaron el plan de Dios. Aunque ellos rompieron el pacto, el plan de Dios no se arruinó. Aunque ellos perdieron los privilegios que venían con ese pacto, el plan de Dios de mostrar su gracia más bien abundó. Pero vemos eso en primer lugar, que el pueblo rompió el pacto. Y en segundo lugar vemos esta verdad maravillosa. Y es que Dios guardó un remanente fiel. Y Dios afirmó a una manada pequeña, ¿verdad? Dios lo está diciendo en ese pasaje con Elías. Yo haré que queden 7,000. Y eso es algo que Dios ha ido repitiendo a lo largo de la historia. Dios ha ido guardando generación tras generación personas fieles que le aman, que le sirven, incluso hasta dar sus vidas por Él. Dios es fiel al cumplir su palabra y Él ha guardado un remanente fiel. Y aunque las consecuencias de quebrantar el pacto de Dios cayó sobre el pueblo, porque como decíamos, habían bendiciones si cumplían, pero también habían maldiciones si no cumplían. Y no cumplieron, así que Dios cumplió también su juicio. Dios cumplió también el castigo que había determinado, que les había anunciado en Deuteronomio 27 y 28. Pero aún así, aunque el juicio vino sobre el pueblo desobediente, sobre el pueblo que se alejó de Dios, no obstante, Dios guardaría así un remanente fiel para cumplir el plan que ya había determinado desde antes de la fundación del mundo. Inaugurar un nuevo y mejor pacto, usando, por ejemplo, la frase escrita por el escritor a los hebreos. Dios inauguraría un nuevo y mejor pacto con Jesucristo. Con Jesucristo. Habacuc pensaba que Judá era menos digno de castigo que los caldeos. Pero como decíamos hace un momento, los pecados de Judá fueron tan repugnantes para Dios, ¿verdad? La violencia, la injusticia, los juicios torcidos, el incumplimiento de la ley de Dios. Sus pecados eran tan repugnantes como eran los pecados de los caldeos. Al final, tanto Judá como
Babilonia, fueron castigadas. Fueron castigadas. Judá era tan digna de juicio como la misma Babilonia. Así que el pensamiento de Habacuc podríamos también compararlo con el pensamiento de los judíos en los tiempos de Jesús. ¿Recuerdan cómo enfrentaban los judíos a Jesús? Cuando leemos, por ejemplo, Juan capítulo 8, versículo 39, ellos muestran que se abrazaban a su genealogía, se abrazaban a su conexión carnal, a su conexión física con Abraham, para decir, somos hijos de Abraham y por tanto somos hijos de Dios. Pero ¿qué les dice Jesús? Juan 8:39 dice, bueno, vemos que los judíos dicen, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Verso 41, vosotros hacéis, Jesús les dice, vosotros, ustedes, judíos, hacéis las obras de vuestro padre. Y cuando leemos el versículo 44 de Juan capítulo 8, es obvio que Jesús está hablando o haciendo referencia de que el padre de estos judíos era el diablo. Vosotros hacéis la voluntad de vuestro padre. Entonces los judíos le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. ¿Ven la conexión que hacían los judíos? Somos hijos de Abraham porque somos descendientes de Abraham. Por tanto, somos hijos de Dios. Pero el apóstol Pablo va a afirmar lo que Jesús estaba enseñando a los judíos de su tiempo. En Romanos capítulo 9, versículos 6 al 8, dice, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Hermanos, Dios guarda un remanente fiel. ¿Y cuál es ese remanente fiel? Todos aquellos que tienen la misma fe de Abraham. Todos aquellos que tienen la misma fe de Abraham. ¿Y en qué creía Abraham? Abraham creía en la promesa que Dios le dio, la simiente. De su descendencia es de donde vendría el Salvador. Y esa es una promesa que viene desde Génesis 3:15, ¿no? El protoevangelio, el evangelio anunciado de manera primera. Cuando le dice a Adán y Eva que él enviaría a uno que pisaría la cabeza de la serpiente. Así que a Abraham se le confirma esa promesa. Y el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 7, dice a este grupo de iglesias gentiles, por cierto, iglesias gentiles, les dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces no había sido nomás con haber nacido en Israel y considerarme un descendiente físico de Abraham para ser hijo de Abraham y por tanto hijo de Dios. No, Pablo dice los que son de fe. ¿Cuál fe? La fe en la simiente prometida, que es Cristo. Así que en la época de Habacuc, muy aparte de aquel remanente fiel que fue preservado por gracia de Dios, el pueblo de Judá era digno de juicio. Y las palabras de Habacuc no tienen ningún sentido, ningún argumento. No tienen nada que ser, nada que ver con lo que las escrituras nos muestran. Ellos no eran más justos que los caldeos. El teólogo William Hendrickson dice, la justicia humana, aún la más alta, desaparece cuando se la coloca bajo la luz perfecta de Dios. Voy a repetir esto.
La justicia humana, aún la más alta, desaparece cuando se la coloca a la luz perfecta de Dios. Todos quieren lavarse sus conciencias y sentirse bien consigo mismos, comparándose con otros a los cuales consideran que son más malos que uno o que son peores que uno, ¿verdad? Los caldeos incircuncisos son más malos que nosotros, los judíos, que somos circuncidados, que somos el pueblo que recibió el pacto de Dios en el Sinaí. Uf, pero rompiste ese pacto. O como los líderes nazis en los juicios de Nuremberg, el endemoniado Hitler, él es el malo, él es más malo que nosotros. Nosotros solo cumplíamos órdenes. O lo aplicamos a nuestros contextos, ¿no? En un matrimonio, a veces nos parecemos a Adán y Eva, en donde nos empezamos a acusar mutuamente y decimos, la mujer que tú me diste, ella es la mala, ella es la que hizo lo malo. Yo soy un angelito. Y por el contrario, la esposa empieza a hacer lo mismo, ¿no? El esposo, él es el malo. Yo soy una angelita. Hermanos, muchas veces caemos en esto que acabamos de ver, que es la lucha que está teniendo Habacuc. Estamos hablando de un profeta de Dios, un siervo de Dios, un conocedor de Dios, porque hemos visto, él era un teólogo, conocía de Dios. Pero Hendrickson dice que estamos haciendo mal la comparación. Tu aparente justicia debe ser colocada bajo la deslumbrante y perfecta santidad de Dios. Y ahí es en donde tú tienes que compararte. Y ahí cuando te compares con la santidad perfecta de Dios, es que te vas a dar cuenta cuán inmundas son tus obras de justicia, como dice el profeta Isaías. Ahí cuando te compares con Dios, te vas a dar cuenta cuán manchada de egoísmo está tu aparente bondad. Ahí cuando te compares con Dios, vas a ver cuán imperfecto eres como esposo, como esposa, como padre, como madre, como hijo, como un siervo. Cuando nos comparemos con Dios, es ahí donde vamos a poder apreciar de manera más real quiénes somos. ¿Quiénes somos? Y así llegamos a la conclusión de este mensaje, en donde voy a dar una aplicación a la iglesia y un llamado al evangelio. En primer lugar, este pensamiento de Habacuc de que ellos, los judíos, eran más justos que los caldeos, un pensamiento que podríamos considerar era parecido al de los judíos del tiempo de Jesús, cuando decían, nosotros somos hijos de Abraham porque somos descendientes físicos de Abraham, somos descendientes consanguíneos de Abraham y por tanto somos hijos de Dios. Bueno, ese es un pensamiento horrendamente soberbio. Lo que expresa ese pensamiento es solamente el orgullo que hay en el corazón. Y la iglesia debe cuidarse del orgullo espiritual. La iglesia, el cristiano debe huir de la soberbia que, como dice también Proverbios capítulo 6, Dios abomina la soberbia. Este es el pecado en el que habían incurrido los judíos en los tiempos de Habacuc y en los tiempos de Jesús. Y es el pecado en el que muchos cristianos hoy en día también caen cuando creemos que somos mejores que otros. Porque consideramos que nuestro pedigrí denominacional es más puro que otros, que nuestro pedigrí denominacional es el más apegado a las escrituras. Y ahora con esto, entre paréntesis, no estoy diciendo, estimados hermanos, que el cristiano no deba luchar por acercarse más a las escrituras. No, al contrario, debemos siempre tratar de volver por las sendas antiguas, como dice la Biblia. El problema es cuando eso nos trae orgullo. Cuando eso nos trae orgullo. A veces, cuando nos creemos que nuestro pedigrí denominacional nos hace mejores que otros, empezamos a despreciar
a ovejas de Cristo por las cuales Él mismo derramó su sangre. Y cuando sucede eso, nos estamos alejando por mucho de las raíces del Evangelio. Nosotros que decimos que conocemos el Evangelio, que creemos el Evangelio, que abrazamos la gracia de Dios y que reconocemos que fuimos abrazados por Él, luego empezamos a actuar alejados de ese Evangelio que predicamos. Cuando el orgullo no me hace ser paciente con otros, cuando el orgullo no me hace actuar con gracia hacia otros, cuando el orgullo me lleva a pensar que soy el favorito de Dios, definitivamente estamos negando las raíces del Evangelio que decimos creer. Estimada iglesia, que Dios nos ayude a ser humildes y mansos como Jesucristo. Incluso cuando queremos corregir a los que se oponen al Evangelio, tenemos que hacerlo como siervos del Señor que reflejan el carácter de ese Señor que dice, yo soy manso y humilde. El apóstol Pablo, en 2 Timoteo capítulo 2, versículos 24 al 25, le escribe a su hijo en la fe. Es la última carta que Pablo le escribe a Timoteo. Son las últimas palabras que él tiene para decirle a Timoteo antes de ser sacrificado. ¿Y qué es tan importante que Timoteo tiene que decirle o Pablo tiene que decirle a Timoteo en su última carta? Dice, 2 Timoteo 2:24, porque el siervo del Señor, Timoteo, el siervo del Señor no debe ser contencioso, peleador, conflictivo, pleitero. No, 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 Timoteo, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija. Mira que no hay una separación o un distanciamiento entre estas dos palabras, mansedumbre y corrección. No. A veces nosotros pensamos que corrección va cerca de la palabra patear, ¿verdad? Corregir, ¡pum! No, no, no. Mansedumbre. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Hermanos, esto lo voy a decir con mucho cariño y al mismo tiempo con, la responsabilidad que tenemos en todas las áreas en las que nos desenvolvemos. Vivimos en la era digital y hoy hay creyentes que se las dan de apologistas en el mundo digital, ¿verdad? Son defensores del evangelio por las redes sociales. Pero ¿cuál es el modus operandi o cuál es el modo de operar de estos paladines del evangelio digitales? Bueno, se meten en discusiones largas y acaloradas en los comentarios de Facebook y empiezan a discutirse, no importa si el que está del otro lado es un inconverso que no conoce al Señor y por tanto igual todo lo que diga, bueno, lo hace ya sea con un resentimiento, con un rechazo a Dios, etcétera. O tal vez incluso si es un cristiano de otra denominación, ahí está, el paladín digital, discutiendo, debatiendo, entre comillas. Pero cuando tú lees, y alguna vez me ha tocado leer, no por gusto, pero me ha tocado leer esas discusiones, tristemente tú puedes ver cualquier cosa ahí, menos algo de donde va a salir edificación. Esos dos que están ahí discutiendo se terminan insultando, tildándose de ignorantes en tono despectivo, porque ahí también entre paréntesis hay que decir que la ignorancia, hermanos, no es que sea algo de insulto. Obviamente tenemos que tratar de aprender, pero todos somos ignorantes en algo, ¿verdad? Yo no sé pilotear un avión, soy ignorante en pilotear un avión, hermano. Entonces la ignorancia en sí misma no podría ser utilizada como un insulto. Pero cuando se le enfoca o cuando uno ve cómo empiezan a insultarse en un debate teológico, eres un ignorante. Por eso piensas así, por eso crees eso. Ahí sí están usando la palabra ignorante como un insulto.
No se ve nada de amabilidad, ni mansedumbre, ni intenciones loables en esas discusiones, sino todo lo contrario. Tú puedes leer frases sarcásticas que abundan y el mensaje implícito, ¿verdad? Que está ahí entre sus líneas escondidas. No lo dice literalmente, pero es más o menos así. Yo sé más que tú. Yo sé más que tú. Pero de esa discusión no hay edificación. Y esos paladines contenciosos, peleadores, conflictivos, se empiezan a comportar con orgullo y empiezan a parecerse a cualquier cosa menos a lo que Pablo le dice a Timoteo, un siervo de Dios, un siervo de Dios. Amada iglesia, que el Señor nos guarde del orgullo espiritual. No caigamos en el error del cual Habacuc iba a ser corregido por Dios. No caigamos en el error de los judíos en el tiempo de Jesús, del cual Cristo mismo los acusaba y le decía, no, no es así. Seamos humildes como Cristo, seamos mansos como Cristo, incluso cuando debamos o querramos corregir a los que contradicen. Y por último, si tú, querido amigo, estás escuchando este mensaje y tú no tienes a Jesucristo como tu Salvador, como el Señor de tu vida, debes saber que delante del Dios Santísimo no existe la excusa que Habacuc pretendía usar para defender a su pueblo. No hay el famoso soy menos malo, soy menos peor, ¿verdad? No, no hay esa excusa. La palabra de Dios es clara al mostrarnos que el problema no está afuera, no está en el exterior solamente. Ahorita podemos ver, ¿verdad? A través de las noticias, un montón de cosas que nos causan indignación, ¿no? Sobre, por ejemplo, lo de esa pequeña niña de 8 años en Santa Cruz. Qué terrible que pasen cosas así. Lo de guerras, lo de bombardeos y cualquier otra cosa que podamos ver en las noticias. Y uno dice, ¿qué es todo esto? Las guerras, los conflictos, los asesinatos. Bueno, la palabra de Dios dice que todo eso es solamente la punta del iceberg, pero que en el fondo está el problema. En el fondo está todo lo que trae las consecuencias que nosotros luego vemos. Y todo eso, dice la palabra de Dios, sale del corazón. Las guerras, los conflictos, los asesinatos, los adulterios, todo eso sale del corazón. Las raíces de la maldad no estaban solo en los caldeos, sino también en los de Judá. Y de la misma manera, tú no puedes, estimado amigo, evadir esta realidad que naciste con la misma naturaleza pecaminosa que nuestros primeros padres después de la caída. Sí, todos nosotros somos descendientes de Adán y Eva, y por causa del pecado fuimos destituidos, así como Adán y Eva fueron destituidos del huerto del Edén, apartados, separados de la gloria de Dios. Hoy también es la realidad espiritual de todo aquel descendiente de Adán. Recuerda las palabras del rey David en Salmo 51:5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Pero escucha la noticia gloriosa que deslumbra en medio del caos que trajo el pecado. Porque ahorita tal vez tú puedes estar pensando, ¿y ahora qué? Todo parece oscuridad, todo parece tinieblas. El Evangelio alumbra sobre el caos, sobre las tinieblas. Ese mismo Dios que es demasiado puro de ojos para tolerar el pecado, es el Dios bondadoso que se compadece de la miseria del pecador. Ese es el Dios de gracia que envió al Hijo eterno, el Verbo encarnado, el Salvador y Libertador Jesucristo. Dios lo envió. Jesús vivió la vida perfecta y justa que ni tú ni yo podemos vivir. Y Él murió sufriendo el castigo que nosotros como pecadores merecemos, que tú como pecador mereces.
En la cruz del Calvario, donde Jesús fue crucificado, la justicia de Dios fue satisfecha. El justo y sin pecado murió por pecadores injustos. Dio su vida por rebeldes enemigos para que éstos, por la fe, sean recibidos y hechos hijos de Dios. Hoy, Dios no te llama a compararte con otros, como Habacuc lo hacía con los caldeos, como los líderes nazis lo hacían con Hitler, como los judíos de manera general lo hacen con los gentiles. No, Dios no te manda a compararte con otros, sino Dios te llama a arrepentirte y creer en el Evangelio de Jesús, arrepentirte de tus propios pecados y creer en Jesús. Dios no te está llamando a defenderte a ti mismo, sino a rendirte a los pies del gran sumo sacerdote Jesucristo, el cual es el fiel abogado de su pueblo y amoroso pastor protector de sus ovejas, por las cuales Él dio su vida. Te manda a rendirte a sus pies. Dios no te está llamando a que te maquilles externamente de religiosidad. Claro que no. El Señor va a la raíz del problema, que es tu corazón. Y Él te ofrece un nuevo corazón. Un corazón perdonado. Un corazón libre de la condenación del pecado. Un corazón que le ame realmente. Un corazón que sea manso y humilde como Cristo. Si reconoces que el mal no solo está a tu alrededor, sino que el mal está en ti y así confías únicamente en Jesucristo y no en ti mismo y en tu aparente bondad, si crees en Cristo hoy, habrá perdón para ti, habrá gracia para ti y habrá salvación para ti. Cree en el Señor Jesucristo, estimado amigo, porque donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia para todo aquel que cree.